Dios está guiando nuestras vidas en todo momento, aun cuando no nos damos cuenta. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, debemos ser conscientes de esa guía del Señor, pedir la guía del Señor y agradecer porque Él está dirigiendo nuestros pasos. Dios había dado a Abraham una promesa y luego esa promesa continuaría con su hijo Isaac, pero también Dios esperaba que Abraham guardara el pacto. Dios conocía a Abraham, conocía el corazón de este hombre que por muchos años había caminado, en ocasiones desobedeció al Señor, en ocasiones no entendía el propósito de Dios, pero ahora había llegado un momento en que Dios había tratado con él en el capítulo 22 y había estado dispuesto a entregar aún lo que Dios mismo le había dado. Y Dios iba a cumplir su plan, le iba a dar la tierra, le iba a dar descendencia en Isaac, en el hijo de la promesa, pero faltaba una esposa para el hijo. Y en el capítulo 18, verso 16 en adelante, cuando llegaron los ángeles y van a destruir Sodoma, hay un pasaje aquí donde Dios va a mostrar lo que conoce de Abraham. Recuerde que ya ha estado tratando aquí en el capítulo 24, donde leímos hace un momento al inicio, ha estado tratando ya Dios con él durante tantos años. Ahora él tiene 140 años. Desde los 75 años de edad, ya son 65 años de un trato personal con él. Y en el capítulo 18, Dios dice que no va a encubrir nada a Abraham de lo que va a hacer. Dice en el verso 16 del capítulo 18 de Génesis. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, no le voy a esconder nada de lo que voy a hacer. Verso 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Voy a dirigirle, no voy a encubrir el camino, porque él va a tener o va a ser el padre de una nación grande. Pero el verso 19 es lo que Dios esperaba de Abraham y lo que Dios espera de nosotros ahora que estamos como pueblo suyo, como hombres y mujeres que hemos recibido el llamado y estamos en el camino del Señor. Verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dice dos cosas en este verso. Dios realmente va a hacer venir lo que Dios ha prometido. Dios lo va a cumplir. Pero Abraham, ¿qué tiene que hacer? Mandar a su casa y a sus hijos que guarden el camino de Jehová. Pero él tiene un hijo, Isaac. Pero Isaac no tiene esposa. Hasta ahí acabaría la descendencia. No habría más hijos. ¿Cómo cumpliría Dios ese propósito si no hay hijo? Dios está guiando el camino aún en medio del desierto. ¿Por qué? Isaac tiene 40 años, no es casado, no hay más mujeres. Bueno, tal vez están sus criadas, toda la gente de los cananeos, pero no hay la mujer que Abraham quiere, ni que Sara quería para Isaac. Y también la mujer que Dios quería para él. Ahora vamos al capítulo 24. Así como Dios cumple o va a cumplir, Abraham tiene que mandar a su casa que continúen, que sigan el camino, que esperen la bendición de Dios, que no se separen de ese camino. Entonces Dios va a cumplir lo que había dicho. Dice en el capítulo 24, verso 3, cuando Abraham juramenta a su siervo, le dice en el verso 3, y te haré jurar por el Señor, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, de entre los cuales yo habito. Y esto me recuerda también al pueblo de Israel, cuando Dios los saca y les prohíbe, no te vas a casar con las mujeres, ni a tus hijas con los varones de los cananeos, para que no se contaminen. Desde este momento, Abraham está diciendo, no quiero que mi hijo Isaac se case con mujeres cananeas para que no olvide el camino, para que ese camino no sea pervertido, para que no lo jalen.
Y entonces se pierde esa promesa que Dios había dado. No porque Él no la cumpla, sino porque nosotros nos estamos saliendo de ese camino. Y Dios tiene que estar guiando paso a paso el camino de Abraham y el camino de su descendencia. Y después de que le hace juramentar, en el verso 6 dice, y Abraham le dijo, cuando el criado le dice, oye, y si la muchacha no quiere venir, llevo a tu hijo para que se case con esa mujer. Verso 6. Guárdate de llevar allá a mi hijo. Si salimos de allá, no permitas que regrese por el mismo camino, no lo vuelvas allá. Dos cosas. No lo voy a casar con una mujer cananea para que no olvide la promesa de Dios. O puede olvidar la promesa de Dios y se casa con ella. Pero tampoco voy a permitir que mi hijo vuelva allá, porque también el lugar de donde salió, también eran de esa manera. No eran muy temerosos de Dios. Verso 7. Entonces la confianza de Abraham, y en estas palabras vemos cómo le habla a su criado y vemos esa guía, esa confianza perfecta de Abraham en decir, Dios está guiando mis pasos. ¿Cuántos años había caminado con el Señor? Tiene 140 años, ha caminado 65 años aprendiendo a confiar en el Señor. Y sabe que aun cuando falló, Dios lo corrigió. Pero cuando él estuvo obediente a la voz de Dios, Dios siempre cumplió su palabra. Verso 7. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará a su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Ve y busca una joven, pero no la busques por la mirada, no busques porque piensas o sientes que es la mejor. Vas, pero Dios va a guiar tu camino. Mire, yo estaba pensando en ese momento, qué confianza de Abraham para mandar a un siervo a buscar esposa para el hijo. Pero también yo creo qué lealtad de ese siervo que se había ganado la confianza de Abraham. Pero podía fallar. Y de hecho también Abraham tenía la seguridad de que no era el criado que iba a buscar a una esposa. Dice, Dios va a ir delante de ti. Él va a poner a esa mujer que es para mi hijo. Pero no solamente es porque escogiera la mujer ideal o la más bonita o que pudiera tener hijo para continuar la descendencia, sino él estaba pensando, porque a través de esa mujer, Dios va a darle descendencia, una descendencia que continúe el camino del Señor. ¿Se acuerda del capítulo 18, verso 19? Porque yo sé que mandará a su casa y a su descendencia después de sí que guarden el camino del Señor. Por eso él no dice, esta es la mujer ideal, o es esta. Que Dios ponga a esa mujer, independientemente de la esposa o qué mujer fuera. Lo que estaba diciendo es que Dios guíe y cumpla lo que Él ha prometido. ¿Cuántas veces tomas en cuenta a Dios para grandes decisiones? A veces lo tomamos en cuenta para pequeñas decisiones y es importante. Sí es importante. Todas las decisiones diarias es importante tomar en cuenta a Dios. Pero para las grandes decisiones, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Voy a entrar al ministerio? ¿Voy a tomar un trabajo? ¿Voy a iniciar un negocio? Estas son las personas o los amigos con los que verdaderamente soy edificado o que Dios quiere, inclusive dentro de la misma iglesia. Señor, ¿quieres que haga esto? ¿O es solamente mi emoción y mi ánimo? ¿Cuántas veces resulta tan difícil que nosotros escuchemos la voz de Dios y nos dejemos guiar por Él? Dice en Génesis 24, verso 10, cuando ya este criado parte con todas las cosas, va en camino, imagínese la responsabilidad en las manos de este criado. Pero este criado había vivido, posiblemente había nacido en casa de Abraham. No sabemos qué edad tendría, pero si era viejo posiblemente no nació ahí, pero ya debía ser una persona mayor. Y había aprendido a caminar con Abraham, había visto las batallas, cómo libró a su sobrino Lot cuando lo fue a rescatar de los reyes que lo habían llevado preso con su familia. Él vio también
los errores de Abraham y Sara, pero vio también cómo Dios estaba guiando sus pasos. Yo creo que este hombre era un hombre fiel y había aprendido también de Abraham cómo es Dios. Había visto a Abraham adorar a Dios. Había visto a Abraham caminar en fe todo ese tiempo. Había aprendido de Dios. Y nos dice en el verso 12, cuando él va hacia esa tierra donde había salido Abraham, hacia la región de los caldeos. En el verso 12 dice: Oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tenga misericordia que tengas misericordia de mi señor Abraham. En otras versiones dice que muestres tu amor inagotable y tu fidelidad hacia mi señor Abraham. No iba a buscar a una mujer la más bella, la más inteligente, la más rica o las cualidades que uno le quiera poner. Él está diciendo: no quiero tomar mi decisión, quiero que también tú guíes, así como dijo mi amo Abraham, que tú guíes mi decisión. Cuando Abraham toma esta decisión, está enseñando también a su siervo, a su casa. Cuando habla de su casa, no solamente su descendencia, todos los que están alrededor de él, está enseñando a temer a Dios. Las decisiones que nosotros tomamos dependen de Dios y de esa manera estamos enseñando no solamente a nuestros hijos, a los que están alrededor, si somos dirigidos por Dios o no. Este siervo se acerca y dice: Señor, que tenga éxito. Y este éxito no es la riqueza, este éxito no es la realización en el mundo. Señor, que tenga éxito. ¿Cómo voy a saber que he tenido éxito? Cuando tú muestres tu misericordia y guíes mi vida, que le respondas a mi siervo, a mi amo, Abraham. Señor, así voy a saber. ¿Qué es el éxito para nosotros? No es el tema de hoy, pero ¿qué es el éxito para nosotros? A veces granjear, ganar, traficar, y no estoy hablando del mal uso que se le da ahora, sino tener comercio y ganar. No, para nosotros ese es el éxito. Tener un mejor puesto, tener mejores cosas. Pero en el concepto de la Biblia, este éxito que este hombre pedía es que yo sea dirigido para tomar la elección correcta. Que tú me dirijas para tomar esa decisión. Eso es el éxito. Eso es haber realizado algo con éxito. Y entonces él le pide al Señor en el verso 14 que sea la joven a quien yo diga: por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda: bebé, también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para mi siervo Isaac. Y por ello sabré, mire de nuevo, que has mostrado misericordia a mi Señor. Por eso sabré que has mostrado tu amor a mi Señor. Cuando al llegar ahí, tú me respondas y verdaderamente pongas a la persona que va a ser la esposa de mi amo. Verso 18. Cuando entonces viene Rebeca, una de las jóvenes que venía entre todas las mujeres que venían a sacar agua al pozo, y este criado se corre y le dice: oye, regálame agua, dame agua de beber. Verso 18. Y ella dijo: bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Verso 19. Cuando había terminado de darle de beber, dijo: sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Qué amable esta joven, qué hacendosa, qué desinteresada, qué trabajadora. Eso era trabajo. Y esta era la señal que había pedido el siervo. Pero verso 21, aún habiendo respondido Dios, nosotros diríamos: ¡oh, estoy contento! Esto es lo que Dios quiere. Pero aún este siervo que había pedido la dirección de Dios, que Abraham había dicho: el ángel de Jehová irá delante de ti para guiarte, y había pedido señal, dice: no sea que sea mi sentimiento, que sea una mala decisión. Verso 21. Entre tanto el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Señor, no permitas que me equivoque, y porque veo las puertas del mundo, piense que tú me estás guiando. Señor,
verdaderamente sanciona ese camino. Quiero decir, afirma, comprueba que verdaderamente es la decisión que tú estás dando. Y entonces, como esta joven le dio de beber, él sacó, dice que un anillo, unos brazaletes, se los dio y esta joven va corriendo a su casa, ¿no? Y le dice también antes, oye, ¿y tienes un lugar para hospedarnos? Y ella le dijo, tenemos un lugar y además tenemos forraje, mucha paja para dar a los camellos y también a ellos les voy a dar. Y hay hospedaje para ti. Verso 26, mire, cuando el Señor respondió. Y por eso yo quería empezar desde Génesis 18, porque yo sé que Abraham va a guiar a su casa, va a esperar mi dirección para que me teman y entonces yo voy a cumplir mi palabra. Y mire, y en esta toma de decisión tan importante que es el casamiento, Abraham lo estaba haciendo. El criado lo estaba haciendo. Y cuando Dios respondió, mire lo que hizo en el verso 26 este criado. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor. Había aprendido de Abraham igual. Adoró al Señor porque él había respondido, porque él había guiado su camino, porque había enviado su ángel delante de él. Y esto me recuerda también cuando el pueblo sale de Egipto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Señor había enviado su ángel también para sacarlos, para llevarlos por el desierto. El Señor iba delante de él. De hecho, le dice a Moisés que él, su ángel irá delante de ti y te daré descanso. Mi ángel va a ir delante de ti. Yo voy a ir guiando. De hecho, yo voy a llegar antes que tú y voy a derrotar a tus enemigos. Yo los voy a sacar. Yo voy a tomar esa tierra y te la voy a dar. Esto estaba haciendo también el Señor aún en Isaac, en Abraham, para tomar esposa. Verso 27. Y dijo, mire, bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su verdad hacia mi Señor. Y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Bendito sea Dios que ha guiado ese camino. Pero nosotros podemos decir gracias a Dios, porque Él había guiado su camino, las cosas serían fáciles. Pero vemos que no todas las cosas fueron fáciles. Esta mujer, esta joven en ese momento, iba a ser la madre de una nación. Ella ni sabía. Ella no conocía la promesa de Dios. Ella no sabía quién era Abraham y la promesa de Dios o quién era Isaac. Sabía tal vez porque era su tío, pero no sabía de la vida ni lo que había pasado a Abraham. Pero ahora esta mujer es incluida dentro de ese pacto, dentro de ese plan. Y más que Isaac, era muy importante la vida de esta joven Rebeca. Y en el capítulo 24, verso 33, cuando llevan al siervo a la casa de Rebeca, y está ahí su hermano Labán, que después va a salir en la historia también. Cuando está ahí este hombre, le dicen, siéntate a comer, pero en el verso 33 dice, pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo, no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Y Labán dijo, habla. Y entonces le empieza a contar, yo soy siervo de Abraham, mi señor es Abraham, y él es familiar de ustedes. Y le empieza a contar, y él me juramentó y me envió, y yo vine y le pedí al Señor, y entonces apenas estaba orando al Señor en mi interior cuando apareció Rebeca, y yo le dije esto, y ella contestó de esta manera, y entonces yo supe que era la respuesta del Señor. Dice, y entonces de nuevo les vuelve a recordar a estos hombres, verso 48. Lo importante que es la dirección del Señor y estar agradecido y reconocer esa guía del Señor, saber que es el Señor, saber que no es mi pensamiento, ni la voz del enemigo, ni mi propia voz, ni mi propia necesidad, es la voz del Señor. Verso 48, y me postré y adoré al Señor y bendije al Señor, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino verdadero para tomar la hija del pariente de mi señor para su hijo.
Y entonces dice, ¿la conceden? Porque tenemos que partir. Imagínense qué confianza. Una jovencita irse con un desconocido, los padres dejarla ir, el hermano. Pero vea lo que dice Labán y Betuel, o sea, el hermano y el padre, verso 50. Respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto. O sea, es lo que Dios ha decidido. No podemos decir que está mal ni que está bien. Nosotros no tenemos nada que decir. El Señor dijo, así como también Job decía, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Recibimos el bien, pero no recibiremos el mal, decía también Job. No podemos elegir. Igual aquí, no somos quienes para decir que está bien, no está mal lo que el Señor ha elegido. Él es sabio, Él es el Señor de los cielos, el Señor de la tierra, Él es todopoderoso. Dice, aquí está entonces, si el Señor lo dijo, aquí está Rebeca, tómala y vete. Verso 52. Y sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras nuevamente, la guía del Señor y la respuesta del hombre a esa guía del Señor, se postró en tierra delante del Señor. Qué hermoso es saber que Dios nos está guiando. Qué hermoso es saber que también hay un corazón humilde que reconoce la grandeza de Dios sin merecer esa guía del Señor. Él está mostrando misericordia y está cumpliendo su fidelidad y su verdad. Entonces, dice, pero me tengo que ir ya. No, espérate que se esté 10 días acá. Tengo que ir, por favor, no me detengan. Bueno, vamos a preguntarle a Rebeca si ya se quiere ir. Y ella dijo, me voy. Y verso 60. Dios está guiando no solamente el camino del siervo para que llegara hasta la familia exactamente de Abraham. Podía haber llegado a otro lugar, pero llegó a donde estaba la familia. A la joven que el Señor había elegido, de la manera que él había orado y como Abraham sabía, dijo, el Señor te va a guiar. Y les habla y ellos responden favorablemente, o sea, Dios había puesto todo. Pero aquí en este verso 60, está la respuesta para toda esa guía del Señor. No era para elegir una esposa, no era porque fuera la mejor, no era porque fuera trabajadora, porque fuera hospedadora, porque fuera amable, no eran todas estas cualidades. Recuerde, y el Señor va a cumplir lo que ha dicho Abraham. Cuando Abraham enseña a su casa a temer a Dios, que enseña el temor de Dios, a seguir ese camino, la guía de Dios. Verso 60. Y le dijeron a Rebeca, que tú, hermana nuestra, te conviertas, en esta versión dice, en millares de miriadas, y poseas tus descendientes. En la versión 60 dice de esta manera, que te conviertas en madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Era una señal, bueno, una palabra profética. Que seas madre de muchos. Y decimos, amén, gloria a Dios, porque Dios estaba guiando su vida. Pero es la misma bendición que Dios había dado también a Sara. En el capítulo 17, verso 6, dice de esta manera, cuando le promete tener hijo, y recuerde que ella no tenía hijos, pero en el verso 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Parece que también era una bendición común en ese tiempo desear que tuvieran mucha descendencia, pero sin saberlo ellos estaban proclamando las mismas palabras de Dios, que seas madre de millares, y que tus enemigos, los que te aborrecen, tú puedas dominarlos, que las puertas, poseas las puertas de esos enemigos, que tú los venzas. Y esto es lo mismo que vemos en Génesis. La descendencia, la simiente, los hijos, eso es simiente. Los hijos nacidos de esta mujer pisarían a Satanás. Es la misma bendición que para Sara. Pero en Génesis capítulo 23, de hecho un capítulo antes de donde estamos, Génesis capítulo 23, vemos algo curioso y yo quiero que usted ponga atención.
aunque es algo que ya hemos visto. Génesis 23, versos 1 y verso 2. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Dice que murió a los 127 y si tuvo a Isaac a los 90, entonces Isaac tendría entre 36 y 37 años. Era un jovencito, ¿eh? Y todavía no se casaba. Dice verso 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y la lloró. Bueno, muere Sara. Pero vea el capítulo 25, verso 20. Después de la muerte de Sara, habían pasado 3 años. Y yo creo que Abraham quería que su hijo ya se casara. De hecho, yo creo que Sara hubiera querido que su hijo se casara antes. Pero ¿por qué habían esperado tanto tiempo? ¿Qué estaban esperando? La dirección de Dios. Qué difícil. Isaac, ¿qué estaba esperando? La dirección de Dios. ¿Usted cree que no se quería casar? Capítulo 25, verso 20. Dice de la siguiente manera, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, o sea, después de que murió su mamá, 3 años más. Hija de Betuel arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Verso 21, y esto es muy característico de esta descendencia de la promesa. Parece que todo está en contra, pero Dios está guiando no solamente las decisiones, sino Dios está cumpliendo que esa descendencia posea a las puertas de sus enemigos, que esa descendencia realmente sea la descendencia que Dios quiere, pero Dios está a cargo también de que ellos estén dirigiendo a su casa en el temor de Dios. Verso 21. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. O sea, también esta mujer era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Y qué hermoso, ¿verdad? Decimos, bueno, tuvo hijos, ¿a qué edad sería? Los mismos 40 años de Isaac. O sea, enseguida, cuando se casaron al año. No. Vamos al capítulo 25, verso 26. Cuando nos habla también de los hijos que tiene gemelos. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado el nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. O sea, ¿cuántos años pasaron? 20 años. Pero Dios estaba dirigiendo sus pasos. Dios no se había olvidado. Solamente ellos tenían que confiar y enseñar a su casa a depender de Dios. Hasta sus criados confiaban y dependían de Dios para tomar esas decisiones. Decisiones importantes. No era tomar esposa, no era dónde vivir, no era qué trabajo tener. Decisión importante y el éxito era que Dios cumpliera su propósito, que Dios continuara con su descendencia. Quiero preguntar en esta hora para que oremos. ¿Pides a Dios que guíe tu toma de decisiones, las más delicadas o las más pequeñas? Creo que si empiezas por pedirle en aquellas más pequeñas, también Dios te dará fe y te fortalecerá para que puedas depender en las decisiones más difíciles. Puedes ser prudente para esperar la confirmación del Señor. No es que estés tentando al Señor ni pidiendo señales, no. Sino que puedas esperar hasta que Dios responda y que esté mostrando su amor inagotable y su fidelidad, o te dejas llevar por las opciones, por las emociones, te dejas llevar por la premura, lo que está más, porque es urgente, o estás esperando la dirección de Dios. Y cuando Dios te ha contestado, puedes agradecer a Dios porque ha respondido. Puedes humillarte y agradecer a Dios porque te ha mostrado su amor y fidelidad. Yo creo que es un momento en el que nosotros debemos decir, Señor, perdóname, porque muchas de las cosas que he enfrentado ha sido por tomar malas decisiones, por no esperar en ti,
Porque tu palabra dice, como leímos en Génesis 18 y 19, porque el Señor verdaderamente cumplirá esa palabra y hará venir el bien sobre la descendencia de Abraham. Pero tú tienes que enseñar, tú guardar y enseñar a tus hijos a guardar el camino del Señor. Nosotros tenemos que guardar el camino del Señor y Él será fiel. No les digo que va a ser fácil, pero Él va a ser fiel. Vamos a orar en este momento y a pedirle al Señor y a agradecer al Señor también que Él ha guiado nuestras vidas para estar en su amor, en su salvación, en su misericordia hasta este momento. Padre, muchas gracias. Que mis hermanos en esta hora puedan agradecer a Dios, a pesar de las dificultades que estamos enfrentando como familia, como iglesia, como país y como raza también, porque nos hemos rebelado, porque ha venido juicio tal vez sobre nuestra nación, sobre nuestra humanidad caída. Pero en medio de ello, en medio de todo ese caos, tú sigues guiando nuestras vidas, sigues dirigiendo nuestro corazón. Y Dios, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sigue revelándose y mostrando su amor inagotable y su fidelidad en nosotros. Sigue guardando la salvación, sigue levantándonos y sigue guardando un remanente para que aunque todas las cosas estén en contra, Él cumpla su palabra, su plan. Padre, muchas gracias, porque dentro de ese propósito estamos nosotros. Así que solamente queremos ser dirigidos por ti. Envía, Señor, tu ángel, tu espíritu, tu presencia delante de nosotros. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.